Gracias por esta oportunidad. Ayer me quedé en la parte introductoria de la exposición y estaba comparando muchos de los datos que estaba dando hoy la senadora Dolores Padierna en términos de la ambigüedad que esta ley está refiriendo. Y hay que ser claros y precisos de que tiene ambigüedades, porque luego a veces en la manera como han querido hacer frívolo este debate, quitarle profundidad y tratar de posiblemente exhibir que solamente estamos dilatando un debate, pero que no estamos aportando y cuestionando y transparentando nada. Es importante que en términos de esto, lo que se ha dicho, de que cuando en el artículo 27 de la Constitución se establece que no se pueden dar concesiones y lo mantiene el texto constitucional, debería ser a través de Pemex quien se hagan los contratos y directamente Hacienda con el gobierno son los que van a hacer esos contratos. Es una ambigüedad que la ley está teniendo y está manejando. Por eso, nosotros creemos que es importante ir remarcando estos puntos y que si los compañeros senadores que están a favor de esa propuesta consideran que no hay esa ambigüedad, oigan, pues sería correcto que lo pudiéramos expresar con las cifras que yo he estado oyendo en este momento de los análisis que presentó la senadora Padierna. Ha sido muy puntual que el negocio no es para el pueblo mexicano. Se dice una cosa en la ley, se está proponiendo y argumentando en este conjunto de primer paquete de 4 leyes en esta iniciativa que estamos analizando, pendiente de dictaminar, que es en beneficio del pueblo de México, para el fortalecimiento de Pemex, para el fortalecimiento de CFE, para romper la dependencia energética con los Estados Unidos, y en la práctica estamos aterrizando en un debilitamiento de Pemex. Pemex lo están obligando a competir en los mismos términos que le hicieron con el campo mexicano cuando se firmó el Telecán. Las asimetrías que tenemos en el campo los productores mexicanos con los que se tienen en el campo de Estados Unidos nos pusieron a competir en términos de desigualdad, inequidad, y ahora Pemex tratan de ponerlo a competir en esos términos, y eso no se llama fortalecer, se llama debilitar para finalmente aniquilar la estructura productiva de Pemex. Por eso no podemos avalar este dictamen y este conjunto de leyes, estas 4 leyes, que en sí mismas contienen agravios. Ha sido muy puntual la exposición que el senador Encinas ha hecho en relación a cómo va a haber una actitud depredadora del capital, de los capitalistas, para los pueblos indígenas y campesinos de este país, al avasallar sus derechos y aniquilarles la posibilidad de mantener y recuperar sus tierras. No podrán asociarse, les limitan en la ley esa parte de asociación, porque tiene que haber mexicanos de quinta y extranjeros de primera que vengan a arropar y a robar ese derecho de los mexicanos. Cuando han dicho que se va a fortalecer la rectoría energética de nuestro país. Senador Pedraza, ¿me permite? Senador Sí, señor. ¿Acepto una pregunta? Si no está muy difícil, sí. Entonces no. A ver. Sencillita. No sé, señor senador, si usted sabe que a Pemex se le pueden revocar una asignación o contrato sin siquiera el debido proceso. Sí. Ahí voy a contestar, presidente. Hay en el sexo transitorio la famosa ronda 0 de asignación a Pemex para que pueda establecer cuáles son los campos petroleros que va a explotar. Y ponen condiciones que demuestre capacidad económica, técnica, para poder atender esto. Y si el Estado considera que no tiene la capacidad técnica, porque además ni siquiera está legislado y normado, y no hay un comparativo donde poder establecer cómo se demuestra la capacidad técnica, cómo se demuestra la capacidad financiera, Pemex puede ser objeto de una revocación de estas asignaciones porque no cumpla
con el procedimiento que se ha establecido. De tal manera que no se está hablando de fortalecer a Pemex, se está hablando de exhibirlo y debilitarlo, porque si se ha hablado aquí y se ha dicho muy claro cuál es el régimen fiscal, por eso me interesaba conocer esa respuesta de la senadora Padierna, con el que va a ser sometido a Pemex, se le sigue aplicando el 70% de impuestos como hasta ahora se ha venido trabajando. ¿Con qué capacidad financiera va a poder operar si va a estar enfrentado a un régimen fiscal diferente donde no le dan autonomía de gestión? Es falso que se lo estén dando, de tal manera que esta parte es una parte que valdría la pena que los compañeros enterados, conocedores, que llevan 15 años fraguando la traición contra nuestro país para poder afectar esta empresa productiva, nos digan con qué herramientas consideran que Pemex va a ser competitivo en ese sentido. Aquí se ha hablado que este debate no es nuevo, que tiene años. Yo les decía ayer que desde 1917, que se estableció en la Constitución los derechos de la tierra y la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos, ha empezado esa disputa y hay una revancha tremenda para podernos quitar esta riqueza nacional. Ahora hay muchos que se han descarado y dicen que llevan 15 años trabajando y fraguando en esta posibilidad de apropiarse de este recurso público del pueblo de México. Esta parte de la que se está hablando ahorita, de que han querido establecer mecanismos para facilitar algo chistoso. Miren, ahorita mandamos el petróleo crudo a Estados Unidos, regresa de allá convertido en gasolina, y ahorita con lo que van a hacer con esta reforma es que ya no tendrá que ir el petróleo allá, lo van a venir a sacar los gringos aquí, los particulares van a poner sus gasolineras y nos lo van a seguir vendiendo a nosotros con la correspondiente sangría para el pueblo de México. Eso es lo que pretende en síntesis la famosa fortalecimiento de la competencia mundial, que han dicho que Pemex debe de abrirse y que México debe de abrirse, porque así pasa en Nicaragua, en Venezuela, en Brasil, en otros países de Europa que han estado haciendo este esfuerzo en ese sentido. Compañero, ¿me quieres? No te he contestado tu pregunta. Ah, bueno. Parece que confundió más al senador. Quiere hacer otra pregunta. Adelante. Adelante, senador Mayans, por favor, pregúnteme. Perdón, no escuché lo que dijo el encargado de la mesa. Que no hay diálogos, o sea, que yo no te conteste, que sea a través de él. Que por favor le haga otra ¿Él es ventrílogo o qué? ¿Es el ventrílogo de aquí o qué? No, es que la práctica parlamentaria establece... Senador Pedraza, por favor. ¿Quiere hacer una pregunta? Por favor, senador Mayans. Sí. Sabemos que tiene 30 años que no se construye una refinería en México. Eso es plan con maña para poder beneficiar el negocio de la importación de las gasolinas y otros petroquímicos. Le quisiera preguntar a usted, que es del estado de Hidalgo, ¿qué fue lo que sucedió con los 10,000 millones de dólares que iba a invertir Felipe Calderón en hacer una refinería, que primero dijo que iban a hacer varias, pero al final de cuentas incluso hubo compras de terrenos en Hidalgo, donde es su estado, donde se iba a afincar una refinería moderna, se hicieron compras de terreno y luego pues se quedó ahí? No sabemos si usted puede ilustrarnos más al respecto. Como no, senador, con mucho gusto. Se me permite el presidente dar respuesta a la pregunta. Por favor. Gracias. En el caso específico de lo que se ha planteado con la refinería en Hidalgo, es la misma premisa que tiene las reformas energéticas en el país. Es un engaño, es una farsa. No se pudo construir la refinería en el estado de Hidalgo, en primer lugar, porque en el año 2011, 2010, no recuerdo, se les olvidó a los compañeros diputados incluir en el presupuesto federal el dinero para iniciar la obra. Fue un gran litigio que se llevó en varios estados de la República poder ganar quién se quedaba con la refinería. En el caso concreto del estado de Hidalgo hubo un crédito
de 1.500 millones de pesos que se solicitó para poder establecer la compra del terreno, que se requerían mínimo 700 hectáreas para poderlo establecer, y nos llevamos un litigio de varios años, generando la expectativa en los hidalguenses de que iba a llegar el empleo, de que era el momento del crecimiento y que era la oportunidad para que nos fuera mejor a muchos mexicanos, porque el poder construir una refinería ayudaría a abatir los altos costos de importación de gasolinas que estábamos haciendo en ese momento y poder transferir recursos públicos a la activación de la economía del campo particularmente y de los que menos tienen, traducido en bienestar, en atención a la salud, traducido en apoyos para la vivienda, y que esta parte es la que estábamos reclamando nosotros. ¿Qué esperamos nosotros y qué esperábamos con esa refinería en Hidalgo? Que efectivamente se abriera un momento de desarrollo importante para un estado que está muy limítrofe con el Distrito Federal y que pudiera ser la oportunidad del empleo. Que ya no fueran los hidalguenses a Estados Unidos a trabajar. Si podían ir desde Hidalgo a Estados Unidos a trabajar, bien podrían llegar de la Huasteca, de la Sierra de Hidalgo a Tula a trabajar a la refinería y pudieran crearse otras condiciones de empleo y de bienestar a los compañeros. Y no pasó, no llegaron las inversiones. Hoy lo que entendemos y han dicho los que saben de esto, porque hay muchos que sí saben y saben mucho de esto, pero han propuesto que conviene más comprar una refinería en Texas que sale en 1/3 de su valor de esa inversión que estaba programada a 10,000 millones de dólares, a construir una refinería en el estado de Hidalgo. Y ese litigio ahí lo traen. Y compañeros, ahora, frente al escenario de estas modificaciones a la Constitución y este paquete de leyes reglamentarias, difícilmente vamos a poder tener en Hidalgo la oportunidad de ver el empleo. Y así como esto les digo, los empleos que están asociados a la expectativa de la inversión petrolera no van a ser para los mexicanos, van a ser para el conjunto de expertos que traen las empresas petroleras que ya vienen contratados porque no van a invertir en capacidad de personal mexicano para darles empleo. Ya pasa en Hidalgo, en la refinería hay personal de diferentes naciones trabajando ahí, lo hay en Tabasco, y no es cierto que los empleos, los 2 millones de empleos que están previendo para el año 2018, como dice la iniciativa, van a llegar a nuestro país. Espero, compañero, con esto dar por satisfecha su pregunta y continuar. Por favor, continúe. En el uso de la palabra. Yo decía que esta parte de entregar a extranjeros la construcción de ductos, la construcción de toda la infraestructura de conducción de los hidrocarburos y de los petrolíferos, nos pone en riesgo la seguridad nacional, porque en el momento que quiera los grandes inversionistas asfixiarnos por alguna posición que el gobierno tenga, nos cierran los ductos de gasolina, los ductos de gas, y se asfixia la economía de nuestro país. Ese es un riesgo que tenemos ahí y que hay que revisar puntualmente en la ley, y por eso llamamos la atención en ese sentido. Esta ley que se ha estado revisando en la parte de los hidrocarburos es una ley que violenta y se apropia de manera oprobiosa de los derechos de los particulares a favor de privados y a favor de un interés, como se ha dejado aquí de manifiesto, en función de que se declare una industria estratégica. Esto que yo estoy señalando, vale la pena que lo revisemos, porque además no están considerando esta aventura al desastre con las inversiones extranjeras. Voy a darles lectura a un asunto del caso de Cachagán y la recuperación de costos. No ustedes sepan que está mal pronunciado, discúlpenme, el caso del yacimiento de Cachagán en Kazajstán. Es el yacimiento de petróleo más grande que se haya descubierto en las 3 últimas décadas. Es incluso, compañero campechano, más grande que Cantarell. El gobierno de este país celebró un contrato basado en la recuperación de costos y en una cuota por barril. Hay un artículo en el Oxford Energy Forum que describe en los siguientes términos el funcionamiento de esta estructura contractual. Por eso llamamos
la atención en esos términos. A pesar de ser presentadas como un ejemplo típico de alineamiento de interés, la experiencia ha demostrado que las disposiciones contractuales basadas en recuperación de costos son a menudo una receta para el desastre. Y eso es exactamente lo que pasó en Cachaján. Los costos totales del proyecto se incrementaron más de 100,000 millones de dólares y la producción originalmente programada para iniciar en el 2005 a 2006, ahora está programada para el 2012. Esta es una nota vieja. El resultado neto fue que en el descubrimiento más grande del mundo de la era moderna, mismo que tenía proyectado una producción de 1.5 millones de barriles por día, el Estado tan solo hubiera recibido el gran total del 2% del petróleo producido durante por lo menos la primera década de la producción. Y eso es lo que nos alerta en estos contratos. Y quiero abundar, compañeros, en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela es también de interés. La ley petrolera de 1975 establecía disposiciones similares a las que encontramos en el derecho mexicano, prohibiendo las concesiones. Únicamente se permitía los contratos de servicio. Se redactaron modelos contractuales que se hacían llamar de servicios, que en realidad eran concesiones, como pasa aquí en esta pretensión que se tiene en la ley. Y en el año 2010 se publicó un artículo que dice: los contratos de servicios venezolanos, a pesar de estar estructurados como contratos de servicios, en el fondo eran todo excepto un contrato puro de servicios. Cedieron el control del petróleo en grandes áreas durante 20 años y la contraprestación se basaba en el volumen y el valor de las producciones. De hecho, muchos de los proveedores de servicios eran socios senior en el negocio y en promedio se llevaban más de la mitad de la producción. En algunos casos, la compañía estatal incluso perdía dinero por cada barril de petróleo que se producía. Es algo que nos están diciendo que aquí no va a pasar. Para empeorar las cosas, los contratistas, al decir que únicamente eran proveedores de servicios, arguían que la tasa de impuestos sobre la renta que les correspondía era del 34%, que es algo que explicó muy claramente la senadora Padierna de cómo le aplican el ICR a las empresas que harán esos contratos, la diferencia en el régimen fiscal con Pemex. No se dedicaban, porque ellos decían que no se dedicaban a la producción de petróleo, porque el contrato decía otra cosa. Y a la vez la tasa del 50% aplicable a los productores de petróleos, pues le evadían. Compañeros, en abril de 2005 el gobierno venezolano exigió la migración de esos contratos a un esquema de empresas mixtas que redujeron la participación de las empresas privadas, y ustedes saben la última historia que ha pasado en Venezuela, donde el pueblo ha reclamado para sí, para ellos, el derecho al patrimonio al petróleo. Yo quiero, compañeros, en esta parte de la exposición, todo estoy en tiempo, apenas llevo 9 minutos, 30 segundos, no me he exagerado, pedirle que tenga la amabilidad de dejar en el diario de los debates parte del posicionamiento que no he podido hacer yo de manera amplia, porque esta ley tiene de alguna manera varias consideraciones que tenemos que ver, y quiero que quede constancia pues de lo que no pudimos discutir, porque este tiempo de 10 minutos no lo da. Y quiero concluir para el diario de los debates, señor presidente, para que se incluya como parte de la intervención que este día he tenido. Quiero concluir diciéndoles una frase que decía don Benito Juárez, que se ha hecho famosa: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y en los hechos lo traicionan. Muchas gracias. Gracias, senador.